Buenas tardes a todos. El tema que veremos en esta semana será el desempeño de las pymes. Después de habernos centrado en lo que es la organización industrial, cómo está configurada en cada economía, después de habernos introducido también al conocimiento del rol que juegan las empresas multinacionales en las economías de los países, bueno, pues toca el turno de las pequeñas y medianas empresas, que son muy importantes para los diferentes países, para las diferentes economías. Lo vamos a hacer a través de un texto de varios autores, investigadores especializados precisamente en el análisis de las pequeñas y medianas empresas, eh, que nos analiza a través de la información presentada en los censos económicos del INEGI en diferentes momentos, en tres momentos particularmente, 1999, 2009 y 2014, la relevancia que tienen las pymes. En esta primera parte abordaremos 4 puntos de los que ustedes están viendo. Una introducción, la relevancia de las pequeñas y medianas empresas, las características de estas empresas, hay diferentes clasificaciones, diferentes formas de medirla, y finalmente, pues algunas de las características que tienen tanto en Jalisco como en México. En ese sentido, el objetivo que tiene este texto, pues es precisamente analizar la evolución que han tenido las pymes, tanto a nivel nacional como en el estado de Jalisco. Y bueno, pues como les dije hace un rato, los censos que se utilizan, y corrijo, son de 4 momentos, en 1994, 2004, 2009 y 2014. Recientemente tenemos el nuevo censo, podríamos incluirlo a la comparación. También se usan como fuentes de información fundamental, bueno, al Sistema de Información Empresarial mexicano, conocido también como SIEM. A partir de los datos vertidos aquí, bueno, pues se analizan, por ejemplo, el número de establecimientos, el tipo de empleo que proporcionan, el número de empleos que proporcionan, y se estiman algunos indicadores que vamos a ver más adelante. Las variables que se usan para hacer este análisis son las que ustedes ven en la pantalla. El número de establecimientos o empresas, cuántas hay de tamaño micro, de tamaño pequeño, de tamaño mediano y cuántas hay grandes. Se analiza también la formación bruta de capital fijo, la producción bruta total, el valor agregado censal, el personal ocupado, las remuneraciones salariales y el número de horas que se trabajan. Estas variables nos van a permitir o les permiten a los autores hacer la comparación a lo largo del tiempo y ver cómo han evolucionado. La primera cuestión en la que me interesaría a mí detenerme, y la retomo del texto, es ¿qué es una pyme y qué características definen a una pequeña y mediana empresa? Y aquí les recuerdo, les insisto nuevamente en que hay diferentes clasificaciones, ¿no? En términos generales, y retomando textualmente lo que plantean Funk y sus coautores, es que las pymes son empresas, y ustedes lo han visto, que no tienen poder de mercado. ¿Qué significa que son empresas que no tienen poder de mercado? Pues que no tienen control sobre los precios, por ejemplo. No influyen en cómo se determinan los precios de equilibrio y tampoco tienen realmente una influencia en el entorno directo, el microentorno o sector, o en el macroentorno. Son aspectos que no tienen capacidad para manejar, ¿no? Además de esto, el comité Bolton plantea 2 grandes criterios. El primer criterio, señalan, es que poseen una cuota de mercado muy pequeña, ¿no? Y esto lo vemos desde en empresas como las que encontramos a una cuadra de sus casas, las tiendas de abarrotes, hasta, por ejemplo, los pequeños talleres de torno, etcétera. Otro elemento importante para definir una pyme es que entre sus gestores, o sea, quienes se encargan de dirigirlas, están sus propietarios o parte de ellos. Pueden estar sus hijos, o la esposa, o los tíos, o sobrinos, etcétera. Pero en buena medida la familia se hace cargo de esta pequeña empresa. También es muy importante señalar que en las pymes la gestión se hace de manera personal. ¿Qué quiere decir esto? No hay una estructura formalizada de gestión. En general vamos a encontrar que son estructuras muy planas,
¿sí? Mintzberg las llama estructuras horizontales, solamente tienen a la cabeza al dueño que se encarga de casi todas las funciones administrativas y a los empleados, que muchas veces pues son 2 o 3, ¿no? Y finalmente pues es independiente porque no forma parte de una gran empresa. Y esto es muy importante identificarlo para clasificar a las pequeñas y medianas empresas. Hay un segundo criterio que tiene que ver con el tamaño. También se usa, por ejemplo, el volumen de retorno, esto es, cuántas ganancias se obtienen en la empresa y cuál es el número de empleados que tienen de acuerdo al sector en que se encuentra. Y en este trabajo, cuando hablamos de sector, bueno, pues estamos hablando de los 3 grandes sectores, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector secundario, recordemos, es el que tiene que ver con la manufactura y el terciario con los servicios, comercio, turismo, etcétera, ¿no? Retomo del texto esta tabla, que es la tabla número 2, que nos presenta básicamente y nos ayuda a profundizar precisamente en la definición y en la clasificación de las pymes. Esta tabla presenta lo que es la clasificación de las empresas en México a partir de junio del 2009 y está tomada precisamente del Diario Oficial de la Federación. Ustedes pueden ir al diario que encuentran en línea y checar que efectivamente sea esto lo que señala, ¿no? Y aquí vemos en la primera columna, empezando por la izquierda, los 3 tipos de tamaño que se abordan precisamente en este estudio. El primero de ellos son las empresas de menor tamaño. Usualmente se les llama microempresas. Después tenemos a las pequeñas y posteriormente a las medianas. Perdón. Las microempresas no distinguen entre tipo de sector, o sea, si es servicio, si es primario, si es secundario, etc. En general se considera como microempresa a las que tienen hasta 10 trabajadores y que tienen ventas anuales hasta por 4 millones de pesos. Si hablamos del índice o tope máximo combinado, bueno, pues va a tener un tope máximo combinado de 4.6. ¿Qué es 4.6? Bueno, este tope máximo combinado es un parámetro, ustedes lo pueden ver al final de la tabla, que es igual al número de trabajadores por el 10% más las ventas anuales por 90%, ¿no? Este parámetro nos permite también hacer una clasificación de las empresas. Las de tamaño pequeño, aquí sí distinguimos entre las que pertenecen al sector servicios, que serían estas de comercio, y las de industria y servicios también. Y aquí tendríamos que las primeras van desde 11 hasta 30 y las segundas desde 11 hasta 50. Aquí vemos también el rango de monto de ventas anuales y el tope máximo combinado. Si ustedes se fijan, en ambos casos, bueno, pues va de 4.01 millones hasta 100 millones. Finalmente tenemos la mediana y aquí se distinguen tres tipos, las de comercio, las de servicios y la industria. En la industria mediana podemos decir que va desde 51 y hasta 250 trabajadores, las de servicios desde 51 y hasta 100 y las de comercio desde 31 hasta 100. ¿Por qué esta diferenciación? Hay una razón muy importante. Las de comercio necesitan menos personas. Cuando hablamos de empresas manufactureras, generalmente pues tenemos un mayor número de obreros, ¿no? Entonces, bueno, pues estos indicadores, estos factores más bien nos permiten hacer una definición más precisa de qué tipo de empresa tenemos enfrente, ¿no? Y de ahí es que encuentran ustedes esta pregunta en color rojo, que es ¿en dónde ubican a la empresa con la que están trabajando? En la tabla número 3 vemos que nos señala, nos describe el número de empresas por tamaño, pero también la generación de empleo en México en el mismo periodo, 1999-2014. Si ustedes se fijan, del lado izquierdo tenemos a las unidades económicas, que no es más que el número de empresas, y del lado derecho tenemos el empleo que generaron cada una de estas tipos de empresas. Además, lo vemos a lo largo del tiempo o en estos 4 años. Y bueno, lo primero que salta a la vista es que las microempresas pues han casi duplicado
el número de establecimientos que tienen, llegando a más de 4 millones. Y por el contrario, las que son menos son las grandes, que son 21,704. Sin embargo, a la hora de ver cuáles son los tipos de empresa que generan más empleo, bueno, pues vemos, por ejemplo, en el lado derecho, que las microempresas generan un buen número de empleos, es 8,580,000 empleos, mientras que las grandes están en el segundo lugar con 8,383,746 empleos, ¿no? Entonces, bueno, este es un resumen rápido de qué empresas tenemos en México, cuántas tenemos y además cuánto empleo generan. Aquí hace sentido, pues, esta estadística que hemos visto en otros artículos de que las micro, pequeñas y medianas empresas generan, pues, una gran parte del empleo en nuestro país. En este cuadro, pues, ven precisamente las pymes que tenemos en México de acuerdo al censo de 2014 y considerando precisamente esta clasificación del 2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y nuevamente aquí tenemos, se replica este cuadro, nada más que acá tenemos el número de empresas que hay de cada tipo y el número de empleos totales que había para 2014. Sería muy interesante hacer el ejercicio ahora para el 2019. Vamos a intentarlo. Vemos nuevamente lo que se planteaba o se describía en la tabla anterior. En términos de empleo, las micro generan bastante empleo, un empleo considerable, más de 8 millones, y seguidas precisamente por la grande, ¿no? Si vamos a la desagregación, por ejemplo, vemos que las empresas grandes generan más empleos en el sector comercio y servicios, pero por el contrario, las empresas medianas generan más empleos en el sector industrial, llegando a 1,441,000, mientras que las pequeñas también lo hacen en la parte de industria y servicios con 2,503,950. Y bueno, hasta aquí yo dejaría esta primera parte del texto. Estaría pendiente de sus preguntas, de sus comentarios y del interés que pueda generar esto para ustedes. Muchas gracias.